Amados hermanos, una vez más, por protocolo, dicen algunos, Shalom. Shalom. Hermanos, hoy tenemos a un obrero también que está aquí con nosotros, nuestro hermano Angelito. Él, hermanos, le toca dar el alimento de esta tarde. Así que, hermanos, pues vamos a poner atención en él. Vamos a ver, hermanos, el mensaje que hoy vamos a recibir y que esto nos va a servir a todos. ¿Para qué, hermanos? Para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Así que, hermano Angelito, adelante, hermano. Somos todos suyos. Pues mis amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. 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 Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. Casi siempre, bueno, más bien todos los que venimos a este lugar, hemos tenido algún encuentro con el Señor. Y siempre, cuando ya conocemos de la palabra, decimos que somos hijos de Dios. Y la mayoría que hablamos así delante de nuestras familias, nos dicen, ¿de verdad eres hijo de Dios? ¿Cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? Y tan solo a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que era el Hijo de Dios, los sacerdotes se rompían las ropas. Dicen, ¿cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? Y es tan difícil ahora para nosotros, a veces, cuando no tenemos la seguridad, la certeza de lo que hablamos, que decimos que no somos hijos de Dios. Pero la palabra nos enseña otra cosa. La palabra nos muestra que sí, el Señor nos da la potestad para llamarnos hijos de Dios. Amén. Para que vayamos, lo entendamos mejor, vamos a la palabra de Dios en San Juan 1:12. Si me acompañan mis hermanos, por favor. Es algo bien bonito. Yo cuando empecé a conocer del Evangelio, eran los primeros versos que yo me aprendí o traté de aprender. Y pues hasta la fecha yo creo que es algo que nos debería tener bien seguros de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. ¿Qué capítulo es? San Juan 1:12. Muy bien, mis hermanos. Dice así la palabra, dice, desde el capítulo 11 vamos a leer. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que más me llama la atención es lo que continúa, lo que sigue después de esto. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir con eso, mis hermanos? Que no porque nosotros hayamos querido, es que estamos aquí, hermanos. Siempre se ha dicho por ahí que desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos ha elegido. Y he aquí uno de los testimonios para saber que es verdad eso, ¿no? Que fuimos elegidos desde antes. Y a mí a veces me da tristeza de predicarle a mi familia, predicarle a mis hermanas o a alguien cercano, a alguien que amamos, y que le hablamos y le decimos y no nos escucha. Y se siente tristeza en el corazón, porque decimos que, bueno, nuestro Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo digo entonces, ¿acaso ellos no son sus ovejas? ¿Acaso ellos no son de su redil? Porque no quieren escuchar, no quieren saber nada de nuestro Señor. Nada de lo que tenga que ver con Dios Padre, lo quieren saber. Y todos dicen, la mayoría, que no quieren saber de Dios. Yo llevo una vida buena. No le hago daño a nadie. Cuando puedo ayudar, ayudo. Soy una buena persona. Pero los que hemos conocido un poquito del Evangelio, nos damos cuenta que no basta, que no es suficiente el ser buenos o el querer ayudar a alguien
a nuestro alrededor, sino la palabra de Dios dice que los hijos del Señor, los hijos de Dios, tendrían un distintivo, eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el distintivo mayor es el amor. Amén. El amor es el que nos hace hacer cosas buenas, es el que nos hace servir. Y pues cada vez vamos ascendiendo, vamos subiendo cada vez más, vamos aprendiendo en la palabra. Yo empecé yendo los domingos porque pensaba que era el día del Señor. Pero conforme va uno avanzando, va uno saliendo a veces de ciertas iglesias porque no le llena a uno lo que nos predican. Nos vamos dando cuenta que lo que leemos no es suficiente, que lo que leemos no está acorde con lo que hacemos, que los pastores nos predican cosas que no están en la palabra de Dios. Y apenas no tiene mucho que platicaba con un pastor. Y precisamente hablaba yo de esto, de que dice que él empezó a conocer de la palabra así, llevando a cabo los mandamientos, estudiando los mandamientos minuciosamente. Y es un pastor pentecostal. Y yo le decía, ok, entonces ya nos conoce usted todos los mandamientos uno a uno. Entonces hábleme del cuarto mandamiento. Dice, hermano, pero es que esos ya no tienen cabida dentro de nosotros. Acuérdese que el Señor Jesucristo vino a ponerlos en la cruz, a dejarlos en la cruz, y ya no se usan más, ya no están vigentes. Los mandamientos de Dios ya no son más. Digo, perdónenme, pero en la palabra de Dios dice que es por mandamiento perpetuo. Amén. Y que así los debemos de seguir. Digo, y entonces, ¿por qué? Bueno, ya se dio cuenta usted, le preguntaba, ¿de dónde viene el que escuche la palabra de Dios el día domingo? Que hagan el día del Señor el día domingo. ¿Ya se dio cuenta de dónde es? Ah, sí, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó ese día. Digo, para empezar, no resucitó el domingo. Si vemos minuciosamente las Escrituras, no resucitó el día domingo. Digo, y esos son los argumentos que siempre ponen. Digo, pero hermano, la palabra de Dios no puede ser engañada, no puede ser predicada con error, hermano. Digo, y acuérdese que toda sangre de aquel que se pierda va a recaer sobre ustedes que predican la palabra, hermano. Y el pastor al principio me decía, hermanito. Al final ya era yo don, ya no era yo hermano, ya se había molestado conmigo. Pero yo creo, y me sentía muy mal porque yo decía, híjole, me eché un enemigo, me hice de mala persona con él. Y me decía mi esposa, dice, no, hijo, no te sientas mal, es porque nosotros predicamos lo que está escrito, la verdad, que es lo que tenemos que predicar, le duela a quien le duele. Y sí, precisamente por eso hoy me propuse predicar esto de cómo debe de ser un hijo de Dios. Y eso, para empezar, sí podemos ser llamados hijos de Dios, así como dice aquí en Juan 1:2, que dice que al creer, al recibirle, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. No sé si alguien tuviera una Biblia, a un Nuevo Testamento en el que dice diferente, y está más bonito ahí, como dice mi hermana Rosario. La palabra de Dios dice así, hermano, desde el 11, Por favor. ¿cómo lo dijo? Dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, y son hijos de Dios no por naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Amén. Amén. Ahí me gusta muy más, leía yo esa versión y wow, ahí está bien explicado, bien bonito, de que sí tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, creo que no debemos avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios, sino al contrario, estar completamente orgullosos de que tengamos un Padre de ese tamaño. Amén. Y hay otra parte en la que yo también crecí con esto. Si me acompañan mis hermanos, es en Romanos 10:8.
¿Lo tienen mis hermanos? Bien, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos cristianos con esta palabra de fe que dice aquí, de eso se agarran y dicen que al simplemente creer en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Con eso ya la tenemos ganada. Ya no hay necesidad de hacer otra cosa, ni siquiera de guardar sus mandamientos. Por eso es que muchas veces nada más se predica esto y ya mensajes de superación, mensajes que nos dan para arriba, dicen. Y con eso es suficiente para que seamos salvos. Y sí, me parece muy bonita esta, más que bonito, es la pura verdad, ¿no? Que sí, así como lo dice, que si confesamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él resucitó y se levantó de los muertos, si creemos eso, con eso vamos a ser salvos. Yo creo que sí tienen un tanto de verdad, pero ese es el primer escalón, el primer peldaño a seguir, porque después de eso vienen tantas cosas. Y precisamente uno de esos, como me decía el pastor, estudiar los mandamientos. La palabra de Dios dice que con los mandamientos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Dice que ya no vamos a ser salvos por obras, sino solamente por fe. Pero ¿cómo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo si no nos basamos en los 10 mandamientos? Y lo principal que yo también veía esto, bueno, antes quisiera que viéramos también Ezequiel 44:23. Por favor, hermanos. Estaba leyendo a Ezequiel y me llamó mucho la atención que dice que él era un profeta, que quería mucho, bueno, no creía, él había visto las profecías que daba nuestro Señor y dice que todo era algo hermoso, algo completamente sobrenatural, algo que nadie había visto, que nadie había experimentado, que era algo hermoso que él había visto, y decía que nuestro Señor, Dios Padre, Él quería que todos fuéramos súper obedientes, que todos lo viéramos a Él como un Dios, dice allí, que está aterradoramente cerca de nosotros. Y bueno, depende cómo lo veamos, ¿no? Pero si está tan cerca de nosotros, Él sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, sabe lo que queremos, y nuestros más íntimos deseos Él los conoce. Y por eso me imagino que este profeta sí decía que él veía que estaba aterradoramente cerca de nosotros y que era algo tan hermoso el seguirle y el obedecerle. Porque como yo siempre les he dicho inclusive a mi hermano Benjamín, que yo creo en todo lo que se predica acá, ¿no? Que si nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo decía, que cosas mayores que las que Él hacía, veríamos nosotros. Amén. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo creer. Y nos cuesta trabajo creer porque no lo hemos visto. Porque no hemos experimentado esos pequeños o grandes milagros en nuestras vidas. Pero ya cuando lo hemos visto, decimos, wow, es verdad que podemos ver hacer cosas grandes. Y si no hacemos cosas mayores, es porque no le creemos a Dios. Porque estamos un tanto incrédulos todavía. ¿Y será que si yo le pido esto me va a escuchar? Y yo lo que me he dado cuenta ahora aquí en nuestra casa de oración, que cada cosa que a veces se pide, que lo decimos, pidamos por oración por tal persona, por tal hermanito. Y luego cuando dice, está sano,
está bien. Decimos, ahí está, que nuestro Señor nos escucha, Amén. que nuestro Dios oye lo que nosotros le pedimos. Y dice que si Él ve que son cosas buenas lo que le estamos pidiendo, Él nos las va a conceder. Amén. Entonces yo creo que debemos de creerle un poquito más a Dios. Amén. Y decíamos aquí en Ezequiel 44:23, les había dicho que lo buscáramos, perdón. Dice así la palabra de Dios. Dice, y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mis hermanos, ¿ustedes qué creen que sea lo santo y lo profano? ¿Cuál sería la diferencia para ustedes? Lo santo es que estamos apartados del mal. La diferencia entre lo santo y lo profano, ¿cuál sería para ustedes, hermano? Lo santo, que llevemos los mandamientos de nuestro Dios, y lo profano es quienes llevan a contrario. Claro, mi hermano. Yo también tenía ciertas dudas acerca de eso, mi hermano Benjamín. Ya desde el momento cuando Dios le entrega a Moisés, le entrega la ley, le dice, te entrego en tus manos la vida y el bien, la muerte y el mal. Ya desde ahí está separando el Señor qué es lo malo y qué es lo profano. O sea, lo que hagamos en contra de la ley de Dios es lo profano. Así es, mis hermanos. Precisamente como tenía un poquito de dudas, busqué aquí en Levítico 10:10 y precisamente es lo que dice usted, mi hermano. Dice más o menos así, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Dios todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces ahí está, precisamente son por los mandamientos, que si hacemos los mandamientos y los ponemos por obra, eso sería lo santo, eso sería lo limpio. Amén. Eso sería por lo que recibiríamos bendición cualquiera de nosotros que le pidiéramos. Y si no cumplimos los mandamientos, es obvio que sería lo profano. Por lo que no podríamos recibir o pedirle nada a Dios Padre que nos escuchara. Ezequiel 24, el 24 también, Sí, mi hermano. el versículo 24, El que sigue. el que sigue del 23, Sí, mi hermano. pues también, hermano, está claro y no lo entienden, y lo leen y no lo hacen. Claro, hermano. Siempre hay un poquito de duda cuando leemos las palabras. Dice 24, y en el pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis derechos, los juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades y santificarán mis sábados. Amén. Precisamente ahí hablando del día del Señor. Así es, mis hermanos. Y precisamente eso también me llevaba a buscar esto de Deuteronomio 28:1. Si me acompañan mis hermanos para poner más cimiento a lo que estamos hablando. Sí, hermano. ¿Me lo tienen mis hermanos? Amén. 28:1, ¿verdad? Así es, hermano. Habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y pues dice así la palabra, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Dice así, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar.
bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermanos, ¿qué más bendiciones, qué más diferencia hay entre lo santo y lo profano? Y precisamente esa sería la diferencia que habría entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, yo creo que queda claro que cómo debe de ser un hijo de Dios. También veía yo de cómo debiera ser un siervo de Dios, un predicador. Y lo dice en Timoteo 3:1. También si gustan acompañarme, hermanos. Si no tiene alguien que le dé lectura, por favor. ¿Primera o segunda? Primera, hermano. Primera de Timoteo. 3:1. Amén. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obedecer. Amén, hermano. Y lo que continúa dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Pues mis hermanos, yo creo que está más que claro acá, y está mucho más claro en la versión que tiene mi hermana Rosario. Ahí está mucho más bonito. Si nos hiciera favor de leerlo, mi hermano. Claro que sí, hermano. Igual desde el 1. Por favor, bueno, desde el 2 en adelante. Muy bien. La palabra de Dios dice así: esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe de ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe de ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe de ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. También debe de ser respetado entre los que no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Amén, Amén. hermanos. Clarísimo ahí, mis hermanos. Me gusta mucho esa versión. Definitivamente, creo que dicen que la palabra de Dios se explica sola. Amén. Hay veces que queremos dar un mensaje y luego nos cae en la boca, pero si tú, ¿cómo eres con tu familia? Si tú, ¿cómo eres en la calle? ¿De qué manera puedes predicarnos? No hay duda de que dice que para predicar no hay nada mejor que el ejemplo. El propio testimonio que tengamos con los de afuera es la manera en la que nos van a creer. ¿De qué manera podemos hablar si somos unos pendencieros ahí, peleoneros, con palabras deshonestas? Yo cuando escucho hablar a alguna persona que dice que son personas de Dios y me hablan con unas palabrotas, digo, ay, Dios mío, ya con eso mejor así la dejamos. Pero la palabra de Dios es bien clara y yo creo que hay muchas cosas que a veces nos enseñan. El hermano Beca siempre nos predica cosas muy grandes, muy dadas a la profecía, cosas que son difíciles de comprender, pero a veces nos olvidamos de cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos
Y no solo acá, sino en casa, con la familia, en el trabajo. Y yo creo que eso habla más que nuestras palabras. Entonces, pues tenemos que poner por obra más que nada lo que predicamos, hermanos, para que seamos creíbles. Hay otra parte en la que, bueno, aquí vamos a Mateo 6:5. Si me acompañan mis hermanos, Mateo 6:5. El que dice que nosotros empezamos a orar, pero a veces no sabemos cómo orar. Y lo que me agrada de la palabra de Dios es que siempre nos dice, tienen las respuestas a nuestras preguntas. ¿Ya lo tienen mis hermanos? Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, esto viene a que siempre que venimos a la casa de oración, que ya decimos que somos hijos de Dios, empezamos con que tenemos que orar y aprender a pedirle a nuestro Padre, que es esa comunicación que tengamos con nuestro Dios. Y no sabemos cómo hacerlo, pero una vez que aprendemos a hacerlo, nos gusta que nos escuchen. Nos gusta, como dicen ahí, tocar campana para que escuchen lo que estamos orando. Pero nuestro Padre dice que si queremos ser escuchados por Él, que lo hagamos en secreto, en un lugar donde nadie nos escuche, y Él nos va a contestar en público. Entonces es algo bien bonito, mis hermanos. Y algunos dicen, es que yo no sé orar. Y uno de ellos es mi hermano que no vino, mi hermano Rodolfo. Siempre dice que no sabe cómo orar. Y pues sí, a veces cuesta trabajo cuando no lo hace uno, no tiene uno esa costumbre. Y yo creo que ahora ya nosotros siempre oramos, ¿no? Inclusive por los alimentos, por acostarnos, por levantarnos. Y ya tenemos esa facilidad de decir, Padre Santo, aquí estoy, Señor. Te damos gracias por esto, por aquello, por lo que nos has dado. Pero muchos cuando recién llegamos a este lugar o empezamos a conocer de la palabra, no estamos acostumbrados a dar gracias a Dios. No estamos acostumbrados a pedirle al Padre. Y a veces le pedimos, pero con exigencias. Le pedimos de una manera que dice, no saben pedir, piden y piden mal, dice la palabra de Dios. Y inclusive uno de sus apóstoles decía a nuestro Señor Jesucristo que le enseñara cómo orar. Y nuestro Señor Jesucristo le respondía y le decía así en Mateo 6:9, si me hacen favor mis hermanos, adelantito, digo un poquito atrás, en el 6:9, un poquito antes mis hermanos. Sí, dice así, Sí, mi hermano. la palabra de Dios, en Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y esto no es como para que hagamos un rosario como nos están acostumbrados, no por el nombre de mi hermano, sino que siempre lo hacemos letanía. Lo hacemos letanía, siempre tratamos de hacer las cosas mal, o estamos acostumbrados a hacer las cosas mal. Como dice, pedimos y pedimos mal. Nos enseña una oración y la repetimos vanamente, sin siquiera poner en nuestro intelecto, nuestro pensar en lo que estamos diciendo, sino decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santo. Y pues dice, Señor, pídeme algo, ¿no, hijo? O tal vez esta vez puso
oído a lo que estamos diciendo y nosotros ponemos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. A ver, espérame, ¿qué cosa quieres, hijo? Y Padre nuestro, no, espérame tantito. No, háblame con palabras que salen de tu corazón, no de lo que está escrito nada más. Es Una repetición. es una repetición que se hace. Pero aquí el Señor nos está diciendo cómo hacerlo, a quién dirigirnos, cómo hacerlo, santificarlo, darle las gracias a Él, la honra antes que nada a Él. Y otra cosa que se nos olvida en el Padre Nuestro, que siempre nos sabemos, que yo pensé que mi hermano Víctor no la iba a leer completa. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo el mal. Y hasta ahí termina la oración que siempre nos han enseñado. Pero dice lo más importante, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Dale la honra a quien la merece. ¿A quién estamos pidiendo? Y decirle, Señor, gracias, porque la honra es tuya y si tú quieres, se va a hacer. Eso es lo que tenemos que aprender a pedirle a nuestro Padre, para que podamos pedir tal y como Él quisiera, como Él quiere. Hay una parte en la que me llamaba mucho la atención, porque dice que nosotros habíamos de juzgar a los impíos. Digo, nosotros los vamos a juzgar. Yo siempre decía que nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, pero lo escuchaba yo y me llamó mucho la atención. Y obvio hay una cita bíblica en la que dice, si me gusta acompañar, en Ezequiel 22, porque dice que nosotros hemos de juzgar a los que hacen las cosas mal. Ezequiel 22. ¿Y cómo los juzgaríamos? Ahí vamos ahorita, hermano. Ahorita vamos a ver, mira, primero leemos que dice que Ezequiel 22, 21, dice así, dice, y yo les juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, y así seréis fundidos en medio de la fe, y sabrás que yo, el Señor, habré derramado de mi enojo sobre vosotros. Y dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia y distinguieron entre lo inmundo y lo impío, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan su presa, derramando sangre para destruir sus almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas le cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira, y los consumí, e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Me equivoqué, mis hermanos, perdón.
Dice, tu hijo de hombre juzgarás a los impíos. Lo dice en y yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, y así seréis fundidos en medio de la fe. Y sabréis que yo, el Señor, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y dice que Él había de juzgar a través de sus profetas, pero, ay, me perdí de la cita, mis hermanos. No la noté. En la que dice que nosotros habíamos de juzgar al pueblo. Y dice que nosotros también en La primera carta a los Corintios también lo dice. la primera de los Corintios, ¿verdad, mi hermano? En la que dice que nosotros habíamos de juzgar. Inclusive dice que cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, mandó a una comitiva a predicar, dice que ustedes iban a juzgar a todo aquel que hiciera lo mal. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que juzgar a los hombres? Pero sí está escrito, hermano, de que dice que nosotros deberíamos de juzgar a los impíos. Pero para que los juzguemos, dice que tenemos que estar primero en completa sujeción. Tenemos que, como dice la palabra, que el deseo obispado, buena obra desea. Entonces, para eso tenemos que ser hombres de una sola palabra, que no tengamos, como dice el mundo, o la que nos pise para que podamos juzgarlos y que digan, si tú estás peor que yo, ¿cómo me estás juzgando a mí? Entonces, dice que sí, nosotros podemos juzgar. Y dice que si nosotros le pedimos al Señor, Él nos escuchará. Y Él nos va a contestar a todo lo que pidamos. Y algunas veces decimos que no sabemos o que no tenemos la sabiduría para poder hablar como ahorita que estoy hablando, que de repente se me van los versículos. Dice en Jeremías 33:3, creo que todos conocen esa cita, en que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es verdad, hermanos, a veces nosotros nos olvidamos de que tenemos un Padre misericordioso que nos escucha y que Él nos dará lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando esté dentro de lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Así que dice que nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente, que nosotros podemos llegar a Él ahora, y más ahora que nuestro Señor Jesucristo vino y dice que rasgó el velo de arriba hacia abajo y que podemos entrar hasta el lugar santísimo para poder hablarle a nuestro Padre directamente. Dice en Hebreos 4:16, mis hermanos, si me acompañan. Si alguien lo tiene, que me ayude, mis hermanos. 4:16. Así es, hermano. Ya lo tengo. Adelante, hermano. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermano. Dice que nos acerquemos confiadamente, porque Él nos va a escuchar. Porque dice que si nosotros vivimos rectamente ante Él, el Señor va a tener esa misericordia de escucharnos y de que podamos hacer algo por todo, algunos de los hermanos, ponerles una palabra o darles algo de lo que ellos necesitan. Y más que nada predicarle la palabra tal como está escrita, no como nosotros digamos. Dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿cuántas veces estamos en problemas? Ahora, diariamente, cotidianamente tenemos unos problemotas bien grandes.
y queremos resolverlos nosotros con nuestras fuerzas, y eso no es posible, hermanos. Pero de repente nos acordamos, híjole, si tenemos a alguien que nos ayuda, y cuando clamamos a Él, afortunadamente las cosas se arreglan, cambian. Yo me he dado cuenta ahora que de repente, como la esposa de mi hermano Benja, como mi hermano Amador, que lo vimos muy mal, y como él, tantos que se ha orado por ellos y de repente, ya está bien. Nos da la noticia de que ya está mejor. Y decimos, las oraciones de los justos son escuchadas. Amén. Por eso es que dice que debemos de acercarnos confiadamente. Y uno de esos son los testimonios que a veces escuchamos de nosotros mismos. Que cuando pedimos, todos nos ponemos unánimes en esa oración, somos escuchados. Y el Señor es tan grande que nos da esa potestad, eso de poderlo hacer. Y siempre, claro, todo porque dice que somos hijos de Dios. Dice, hay una parte en la que me gusta mucho, en la que dice que todo lo que pidiéramos al Padre, Juan 14:13, me encanta esos versículos, esa palabra de Dios, porque es algo que siempre nos llena. Dice así, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero yo creo que siempre, dice la palabra de Dios, que siempre lo pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Que nadie puede hacer algo, no podemos pedirle a un ángel. Muchos veo que ahora a los ángeles está de moda pedir, ¿verdad? Ahora ya se cansaron de las imágenes y ahora le piden a los ángeles, sé que están cerca, y que tenemos un ángel al lado y si le pedimos, Él intercede por nosotros para llevar esa petición ante Dios. ¿Qué cosas hacemos tan torcidas los hombres? Lo principal es que le pidamos al Señor, a Dios Padre, por el amor que le tiene a nuestro Señor Jesucristo y porque Él vino a salvarnos. Y que gracias a Él nosotros estamos aquí, gracias a Él somos hijos de Dios. Amén. Él nos dio esa potestad. Dice, hay algo que estaba leyendo también que me encantó y yo creo que es uno de los ejemplos que deberíamos de seguir para poder tener la certeza de que Dios nos escucha, de que Dios es grande, de que Dios es nuestro Padre. Si gustan acompañarme a Hechos 12:1, yo creo que es algo que nosotros nos tendría que quedar como ejemplo para Hechos 12:1. ¿Y están ahí mis hermanos? Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, de la fiesta de Ácimos. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Me llama mucho la atención aquí que dice que puso 4 grupos de 4 para que no se saliera Pedro, y lo tenía ahí encerrado. Yo me imagino a una sola persona, y le tenía tantos guardias. Dice que 4. Le digo a mi esposa, ¿cuántos son 4? Son 16 personas que estaban custodiando para que no se escapara.
Y no conforme con eso, todavía lo metió en un cuarto oscuro y lo encadenaron. Imagínense de qué tamaño le tenían ya de temor a lo que ellos estaban haciendo, porque dicen que hacían muchas obras grandes. Y dice que Pedro sanaba ya con su sombra, sacaban, ya no era posible orar por ellos, simplemente lo sacaban y con su sombra lo sanaba. Pero lo prendió y dice que le puso a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Yo me imagino que a cualquiera de nosotros estamos presos y que toda la iglesia está orando por esa persona. Y esa persona que tenga tanta fe, que diga, me respalda toda la iglesia y están orando por mí. Y dice que tanta era su confianza, que dice que durmió. Se puso a dormir. Yo estoy dentro de una cárcel y me está uno solo que me esté custodiando y yo voy a estar con los ojos saltados y pelones de que no voy a dormir, porque ¿cómo voy a dormir si estoy dentro de una cárcel? Pues él dice que agarra y se durmió bien conchudo. Digo, Dios, qué confianza en Dios de que no le iban a hacer nada. Y dice que él estaba durmiendo, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Allí viene lo sobrenatural. Dice, y hubo una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué milagro! Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Se imaginan, hermano? Llegó ahí de tanta emoción que llevaba la chica de que estaba Pedro ahí, de que estaba suelto. Se dio tanta emoción que agarró y corrió y lo dejó afuera. Tanta era la emoción que lo dejó afuera y corrió a decirles a los hermanos que allí estaba Pedro. Y obvio, los hermanos de la ID de Libres no le creyeron. Incrédulos, ¿verdad? Somos incrédulos. No le creían. Y dice que ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, es un ejemplo tan grande de que cuando toda una iglesia ora por un milagro, siempre y cuando sea dentro de él, ahí está el milagro hecho. Es la confianza que nosotros como hijos de Dios
debemos de tener. Amén. Y luego si tenemos a personitas que han estado un bien mal, y ahora lo vemos cantar y estar alegre y dirigir las alabanzas y decimos, gloria a Dios. Amén. Aunque usted no lo crea. Amén. Por eso, mis hermanos, ahora juntando todo esto y a lo que iba yo, es que al ser llamados hijos de Dios, al cumplir los mandatos que nuestro Señor tiene, al hacer las cosas que a Él le agrada, el orar bien como el Señor pide, el que nosotros hagamos las cosas como nuestro Dios nos manda, que cumplamos sus mandamientos, que tengamos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Al cumplir todas estas cosas, tengamos la certeza de que vamos a ser escuchados. Amén. Y que Dios puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros si nosotros le obedecemos. Que no nada más sea de palabra, que no nada más sea de que aquí en la iglesia nos portamos bien y somos unos buenos hermanitos, sino que pongamos por obra todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos aquí, que lo hagamos real en nuestra vida, que lo hagamos nuestro, que esta palabra que es tan viva y eficaz, no nada más la estudiemos, la escuchemos y digamos es un libro bien hermoso, sino que lo pongamos por obra. Dios nos ama tanto, hermanos, Dios nos quiere tanto que nos da esos mandamientos, nos dice cómo ser lo que debemos y no debemos de hacer para que seamos escuchados, para que podamos tener las bendiciones que dice el Deuteronomio, las bendiciones que Él tiene para su pueblo. Amén. Hermanos, creámosle a Dios. Él nos ama y esos mandamientos que puso ahí son para nuestro beneficio. Amén. No son para el Señor. El Señor los puso ahí, son de Él, se los dio a Moisés para su pueblo. Y no nada más para su pueblo Israel, para todo su pueblo que somos nosotros. Pongámoslo por obra, es porque nos ama, porque no quiere lo malo para nosotros. Confiemos que nuestro Señor puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros si le creemos y creemos que de verdad somos esos hijos de Dios. Hermanos, confiemos, hermanos. Es mi mensaje de hoy. Que creamos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Amén. Y dice su palabra, qué padre, si nosotros que siendo malos, nuestros hijos nos piden un pan y no le damos una piedra. Nos piden un pescado y no le damos una culebra. Si nosotros que somos malos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo bueno. Hagamos bien las cosas ante nuestro Dios para que podamos recibir todas esas bendiciones que están plasmadas en este libro. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Shalom. Shalom. El Señor